Ok, bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Francisca Paula Mosquera García, soy médica general egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema de enfermedad diarreica aguda a través del semillero de pediatría de la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿por qué es importante hablar de enfermedad diarreica aguda? Uno, porque es una de las principales causas de muerte en niños. La OMS define que es la tercera causa de muerte en los niños de 1 mes a 59 meses, o sea, menores de 5 años, son causas prevenibles y que pueden tratarse, lo cual son evitables. A causa de la diarrea mueren al año alrededor de 4.832 niños. Ya entre menores de 5 años y mayores de 5 años mueren alrededor de 5.851. Es el 9% de las muertes globales en los menores de 5 años y el año se produce alrededor de 1.700 millones de casos de enfermedades prevenibles. Bueno, tenemos como definición de enfermedad diarreica aguda dos definiciones grandes. Una, la que nos brinda la OMS, que es la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas que van de la mano con una disminución en la consistencia habitual para el paciente. La duración en esa debe ser menor a 14 días. Hay que tener en cuenta que como los niños son pequeñitos, sobre todo los lactantes, esa deposición es una deposición abundante y que por lo general se sale del pañal. Y tener en cuenta el hábito defecatorio de cada paciente, porque hay pacientes que pueden tener un hábito de 3 deposiciones por día. La Asociación Americana de Pediatría tiene un término que es el término de gastroenteritis aguda, que es por el que generalmente nos referimos casi todos en la práctica clínica cuando estamos enfrentándonos a pacientes con enfermedades diarreicas, que es una enfermedad diarreica de inicio rápido, la cual puede estar acompañada o no de síntomas adicionales. Esos síntomas pueden ser náuseas, vómito, fiebre o dolor abdominal. Para el efecto de esta charla, nosotros nos vamos a basar en la definición que le da la Guía de Práctica Clínica en Colombia, que es la Guía de Práctica Clínica de Enfermedad Diarreica Aguda, la cual todos debemos de tener a la mano para conocer porque es la que nos rige a nosotros, que es la Guía número 8 del 2013. Nos define y nos recomienda definir pues la enfermedad diarreica aguda como la presencia de heces líquidas o acuosas asociadas a un aumento en la frecuencia alrededor de menos 3 en 24 horas, que pueden ir también acompañadas de fiebre y vómito. Como vemos, la definición que nosotros tenemos en Colombia es como una mezcla entre lo que define la Sociedad Colombiana, la Sociedad Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud. Existen unos factores de riesgo, aquí me van a disculpar, no son factores protectores, sino factores de riesgo que define la guía colombiana para padecer enfermedad diarreica aguda, que son la ausencia de la lactancia materna o un pezón precoz antes de episodios previos de diarrea. Que el niño tenga un primer episodio de diarrea entre los 6 y los 11 meses, que haya tabaquismo en el hogar, la salubridad en el agua, que el agua esté contaminada o que los alimentos del hogar no sean preparados de manera adecuada. Que exista un grado de anemia o desnutrición en cualquiera de sus grados existentes, que existe un contacto con paciente que haya tenido un episodio de diarrea, los viajes a sitios de alta incidencia de diarrea, y por lo general son sitios en los que la salubridad no es adecuada y se carece de agua potable, la ausencia de letrinas o inodoros para disponer correctamente de las excretas y un correcto uso de la disposición de basuras. En cuanto a la etiología, es variable, es una etiología que se ve como a nivel mundial, cambia de acuerdo al uso. Para nosotros en Colombia hay una etiología que por lo general es viral, es la principal causa. En esta causa tenemos el rotavirus y los adenovirus, y también está la etiología bacteriana y está la etiología parasitaria. En cuanto a la etiología viral, es la etiología más común y la que nos da los cuadros más floridos. Es el cuadro que inicia de una manera abrupta, que el paciente tiene deposiciones acuosas, que por lo general duran 1, 2 o 3 días el alto gasto de las deposiciones y después empieza a descender. Es un paciente que si bien tienen alto riesgo de deshidratación por el gasto, son pacientes que no llegan a estar en un grado tan tóxico.
Mientras que las etiologías bacterianas, en esas tenemos entre las más frecuentes acá en nuestro medio está la salmonela, la shigella y las variantes de coli. ¿Por qué son importantes estas, especialmente la shigella y la salmonela? Porque son las que nos van a causar enfermedad diarreica aguda de origen desentérico o las que tienen deposiciones con sangre, que por lo general son pacientes que lucen un poco más tóxico. Son los pacientes que tienen fiebre alta, que tienen un aspecto séptico, con un dolor abdominal que es poco controlable y por lo general se pueden acompañar también de pus. ¿Qué hay que tener en cuenta? La shigella por lo general es un cuadro que se nos dura un poquito de más de días, es un cuadro más larvado, y mientras que la salmonela presenta la disentería y se autolimita más o menos en unos días y por lo general no necesitamos uso de antibióticos. En cuanto a la etiología parasitaria, es muy poco común. Por lo general se encuentra el Cryptosporidium, la Entamoeba solítica y la Giardia intestinalis y son generadas más que todo en pacientes inmunocomprometidos. Y por lo general, cuando encontramos etiología parasitaria, son por hallazgos incidentales en coprológicos o coproscópicos que hemos realizado, pero no es que sean común para presentar enfermedades diarreicas agudas. El diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda por lo general se hace de manera clínica con la definición que tuvimos, y la reserva de laboratorios básicamente es muy limitada. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad. El coprológico y el coproscópico en realidad no se toman de rutina, se reservan para los pacientes que tienen más de 7 días de duración de la enfermedad y para esos pacientes que están un poco tóxicos, que tienen signos de sepsis, se reserva el corpocultivo, pero no es costo efectivo. Básicamente se busca en el coprológico y el coproscópico la presencia de salmonela y de shigella, que son los que nos dan la disentería y son por lo general los pacientes que están un poco más tóxicos. En cuanto al tratamiento, existen 3 pilares de tratamiento, los cuales están designados a nivel de la OMS y también son los pilares que tenemos a través de IEPI y de la Guía de Práctica Clínica en Colombia. El primer pilar es prevenir y tratar la deshidratación. Segundo, continuar con la alimentación. Y tercero, suplementar el zinc. Vamos a desglosar cada uno de los pilares. Para prevenir y tratar la deshidratación, primero debemos de clasificar la deshidratación. Para eso vamos a utilizar la clasificación que da la OMS, la cual clasificamos los pacientes en ausencia de deshidratación, deshidratación grave o deshidratación moderada. Los pacientes que tienen una deshidratación grave son los pacientes que tienen 2 o más de los siguientes síntomas: que tengan los ojos hundidos, que tengan incapacidad o no puedan beber de agua, que tengan un llenado capilar o la turgencia de la piel que sea mayor o igual a 2 segundos, que es lo que realizamos con el signo del pliegue a nivel abdominal. Cuando pellizcamos la piel, ese debe retornarse en ese tiempo. Los pacientes que tienen una deshidratación moderada son pacientes que tienen 2 de los siguientes síntomas. También pueden tener los ojos hundidos, pero a diferencia de los anteriores, ellos beben agua con presencia de sed y la beben de manera ávida. Son niños que toman el vaso con agua y es como si nunca hubiesen, como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Están intranquilos, están irritables y tienen signo de pliegue positivo, pero esto es un retorno un poquito más rápido, pero es menor a 2 segundos. Cuando hay ausencia de deshidratación son los pacientes que no tienen ninguno de estos síntomas. Son pacientes que tienen una definición de EDA, pero no hay ningún síntoma de deshidratación. ¿Esto para qué nos sirve? Porque de acuerdo a esos grados es que nosotros vamos a tratar a los pacientes. En cuanto al primer pilar, que es la rehidratación y prevenirla. Existen 3 planes que, como los conocemos, son los planes que están en la guía de práctica clínica y en la guía de IEPI. Está el plan A, el plan B y el plan C. Los podemos dividir a grandes rasgos en 2. El plan A es para el niño sin deshidratación y es el niño que va a ser tratado en la casa, mientras que el plan B y el plan C es un niño que requiere una hidratación, ya sea oral o venosa, de acuerdo al grado, y requiere un manejo intrahospitalario. Y de acuerdo al grado de deshidratación, vamos a mirar en qué tipo de nivel lo podemos hospitalizar. Entonces, el plan A, que son los niños que no tienen deshidratación, es el niño que tiene la diarrea,
pero que no tiene ningún grado de deshidratación, le vamos a aumentar los líquidos en la casa. ¿Cómo aumentamos los líquidos en la casa? Suministrándole suero oral, el cual mínimo debe tener una concentración de 40 milimoles de sodio. Esto es importante porque no nos sirve una concentración menor a otra de 40 milimoles porque no nos va a ayudar a la hidratación del menor. Se debe mantener la alimentación, que como les había dicho al principio, es uno de los pilares del tratamiento. El mantener la alimentación incluye que si el niño recibe su lactancia materna, se debe continuar su lactancia materna de manera exclusiva, se debe continuar su alimentación complementaria y no debe haber ningún cambio en la alimentación del menor. Se debe educar a la madre en signos de alarma y medidas preventivas para evitar nuevos episodios. Y es muy importante la suplementación por zinc, que más adelante les voy a hablar el por qué. El plan B. El plan B son esos niños que están en un paso de ir un poquito más allá. Estos pacientes ya tienen algún grado de deshidratación, por eso no se pueden tratar en la casa, se pueden tratar a nivel intrahospitalario, pero esa hospitalización puede ser en un puesto de salud, puede ser en un primer nivel de atención, o incluso ya se define de acuerdo a los factores de riesgo si escalamos a un segundo o tercer nivel de atención. Son pacientes que los podemos mirar si están tolerando la vía oral o si no toleran la vía oral. Los pacientes que toleran la vía oral le vamos a continuar el suero oral, pero en este caso el suero oral no debe ser un suero con una osmolaridad menor al 75, perdón, una osmolaridad menor de 245, pero la concentración de sodio debe ser mayor o al menos de 75 miliosmoles. No nos sirve otra concentración diferente. Y aquí empiezan las diferencias. Cuando tenemos un plan en casa es de 40 la concentración de sodio, mientras que cuando tenemos un plan intrahospitalario es de 75. ¿Cómo vamos a repartir esos líquidos y cómo los vamos a dar? Esos líquidos sean de 50 a 100 cc por kilo durante 2 a 4 horas. ¿Y cómo se le ofrecen al menor? Si le ofrecen con una cuchara, si le ofrecen despacio, se los ofrecen lentos y no darles los 300, 400 centímetros de una vez, porque eso lo que causa es que se distienda un poco y promueva el vómito. Se debe monitorizar la hidratación cada hora para definir si el niño está respondiéndonos o no a la hidratación oral o si tenemos que seguir otro paso. ¿Cuál sería ese otro paso? Si el paciente no nos responde, no nos tolera la vía oral, persiste deshidratada a pesar de que nos está recibiendo el suero de manera correcta, podemos pasar un plan B modificado que sería como una banderita naranjada, que es darles líquidos por vía endovenosa para hidratarlo y luego, de que el niño nos esté tolerando la vía oral, continuar con el plan B oral, ¿ya? Los líquidos igual, se pasan a una razón de 50 a 100 cc por kilo para pasarlos en 2 a 4 horas, que eso nos da un promedio de 25 cc por kilo hora, y lo vamos a pasar hasta hidratar. Casi que al tiempo que empezamos a hidratar ese menor, si es un menor que está deshidratado, pero que tiene algún grado de deshidratación, pero que nos está tolerando la vía oral y por alguna razón no nos está recibiendo líquidos, le podemos iniciar el suero oral. Mientras que si es un menor que por ninguna razón no recibe los líquidos endovenosos porque está con mucha emesis, podemos ayudarnos de las medidas antieméticas como el ondansetron en una dosis única y 30 minuticos después ayudarle con el suero oral para ir probando la tolerancia a este y así ir desescalonando. En cuanto a los grados de deshidratación, bueno, existe una clasificación que nos dice que hay grado 1, 2 y 3 de deshidratación, que son básicamente para los pacientes que tienen algún grado de deshidratación o una deshidratación como tal. Es más que una clasificación técnica, pero en la práctica clínica no nos ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene una deshidratación grado 1 es básicamente el paciente que tiene algún grado de deshidratación con alguno de los signos que les mencioné ahorita. Mientras que el grado 2 o el grado 3 tiene grados de deshidratación moderada a severa, que se nos lo diría, pero es muy difícil nosotros diferenciar en la práctica clínica cuando tiene una diarrea moderada severa o una diarrea, cuando tiene una deshidratación moderada o cuando tiene una deshidratación severa. ¿Para qué nos sirven esos grados de hidratación? Para reponer líquidos más adelante con pérdidas proyectadas. ¿Ya? Entonces, el plan C
de la deshidratación, que son los pacientes que tienen una deshidratación grave, son los pacientes a los que necesariamente tenemos que hospitalizar. Estos pacientes los tenemos que hospitalizar porque van a requerir hidratación vía intravenosa. Son pacientes que por... Hola. ¿Me están escuchando? Hola, sí, te estamos escuchando. Ok, vale. Son pacientes que por lo general están con un grado de deshidratación grave. Su deshidratación va a depender de acuerdo a la edad y esto va a definir el tiempo de acuerdo a la edad. La rata de infusión para estos pacientes va a ser de 100 cc por kilo. Hay algo que no les había dicho y es que el tipo de líquidos vamos a utilizar en estos pacientes cuando vamos a dar hidratación es idealmente utilizar lactato de Ringer. Pero en caso de que no tengamos lactato de Ringer y lo que tenemos es solución salina, pues nos toca realizarla con solución salina, ¿ya? Lo vamos a repartir, es una taza de infusión que se da de 100 cc por kilo que la vamos a partir en 2 fases. Esa fase va a depender de la edad y con esa edad vamos a tener el tiempo. Cuando son lactantes de menores de 12 meses, la taza nos va a ir para 6 horas. Esas 6 horas van a estar repartidas. En la primera hora 30 cc por kilo y en la segunda 5 horas, 5 horas y medias van a ir a 70 cc por kilo. En los mayores de 12 meses, la taza se va a pasar primero un bolo de infusión en 30 minutos y luego el resto, que son los 70 cc por kilo, van a ir a 2 horas y media. Eso quiere decir que los menores de 12 meses lo vamos a hidratar en 6.5 horas, mientras que los mayores de 12 meses los vamos a hidratar en un tiempo de 3 horas. En ese tiempo nosotros debemos de estar revalorando constantemente y en especial a las 3 horas para poder definir a cuál plan vamos a pasar de acuerdo a la condición de nuestro menor. Si vamos a pasar a un plan B, a un plan A. Normalmente no pasamos de un plan C a un plan A, obviamente, porque es un paciente que está con una deshidratación grave, incluso las tasas que hay que reponerles de volumen muchas veces son altas, entonces son pacientes que van a ir pasando a un plan A y después se van a desescalar a un plan B, perdón, y después se van a desescalar a un plan A. Hay que tener en cuenta que mientras tenemos la vía intravenosa, si el paciente puede beber, le podemos dar líquidos por vía oral hasta que tengamos la infusión de líquidos. Y en caso tal de que no podamos tener un acceso venoso, nos podemos ayudar del lado del uso de sondas nasogástricas o orogástricas, o en su defecto de los catéteres intraóseos. Bueno, ¿qué líquidos debemos continuar para mantener la hidratación y para prevenirla? Cuando un paciente le estamos dando hidratación oral o estamos preveniendo lo ideal es el suero, o sea, lo mejor que se pudieron invertir para la diarrea y prevenir la deshidratación ha sido el suero. Pero también existen unos líquidos caseros que son realizados a base de alimentos que tenemos en la canasta familiar, que son unos que son a base de papa, otros son a base de plátano y otros son a base de cereales, del arroz. Cuando tenemos niños deshidratados graves y ya lo hemos hidratado para mantener la deshidratación mientras esos niños nos tienen una recuperación de la parte de la vía oral, porque todavía no la han recuperado completamente o todavía no nos toleran del todo el líquido, o porque deben de tener un reposo entérico porque tienen alguna condición especial, a esos niños les debemos hacer un mantenimiento con la fórmula de Holiday Cigar, que son los líquidos basales que normalmente le calculamos a los niños, ¿ya? Que serían los 4 cc por kilo en los primeros 10 kilos y los 2 cc por kilo de los 11 a los 20 kilos y el cc por kilo que le sumamos en los mayores de 20 kilos, ¿ya? A esos líquidos de mantenimiento le vamos a sumar las pérdidas proyectadas que van a depender del bajo o del alto gasto. Cuando hablamos de un bajo gasto, cuando son deposiciones que son menores a 10 deposiciones al día, y cuando hablamos de un alto gasto, son aquellos niños que tienen más de 10 deposiciones al día o que tienen de 3 a 4 deposiciones en la última hora, al igual que 3 episodios eméticos o más en la última hora. Bueno, en cuanto a la alimentación,
que es el segundo pilar para el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. La guía práctica clínica nos recomienda, como les había dicho, que se debe continuar la alimentación habitual que recibe el niño de acuerdo a su grupo etario. Si es un menor de 6 meses, lo ideal es que siga continuando con la lactancia materna a libre demanda de manera exclusiva, pero es una lactancia materna que, si bien es a libre demanda, debido a que el niño está teniendo un alto gasto, se debe ofrecer de manera más seguida. Es decir, si tenemos un nene que normalmente nos comía cada hora, cada 2 horas, la lactancia materna hay que ofrecérsela más seguido durante todo el episodio de la enfermedad diarreica aguda. No se recomienda que los niños hagan ayunos. Esto es súper importante porque las mamás muchas veces pretenden y creen que cuando uno tiene una diarrea, lo ideal es no comer, o lo ideal es retirar los lácteos, retirar las carnes o retirar el pollo y el huevo, que tienen una creencia que pueden causar un poco más de diarrea, ¿vale? Cuando son los niños mayores de 6 meses y entre los 5 años, se recomienda continuar su alimentación habitual a la que ellos vienen consumiendo. Otra creencia es que las fórmulas lácteas o la leche que recibe el menor, cuando por lo general las mamás piensan que hay que hacerlas más líquidas, no tan espesas, y hacerlas diluidas para que eso no le cause mayor mayor diarrea al nene, o darle leches o preparados de leches como son la leches deslactosada, la leche de soya, la leche de almendra, las leches hidrolizadas. El tercer pilar, y es casi que uno de los pilares más importantes porque impacta en la duración de la diarrea y también en prevenir nuevos episodios de diarrea, es el uso del zinc. El zinc se recomienda usar en todo niño menor de 5 años que tenga un episodio de diarrea. ¿Por qué? Porque, como les dije, disminuye la estancia hospitalaria más o menos alrededor de 1 a 2 días, y disminuye el 10% de la recurrencia de las enfermedades diarreicas agudas, ¿ya? En Colombia lo tenemos en presentación de acetato y de sulfato. Normalmente conocemos esas dos marcas. No tengo ningún conflicto de interés con las casas farmacéuticas, pero son las marcas más usadas. Se van a dar de dosis de 10 miligramos para menores de 6 meses y de 20 miligramos por kilo 20 miligramos para mayores de 6 meses hasta los 5 años. Se debe suplementar con 10 a 14 días. Hay unas presentaciones de suero oral que vienen suplementadas con zinc. Hay que tener en cuenta que así la presentación del suero que viene suplementada con zinc traiga sulfato de zinc, no es una recomendación no suministrar el zinc. Siempre el niño debe tener una administración adicional de ese zinc porque no cumple los requerimientos especiales para eso. Ya. En cuanto al uso antidiarreico, se desaconseja completamente. 1, por los efectos adversos. 2, porque no impactan en la mortalidad ni tampoco impactan en la duración ni en la prevención de la enfermedad diarreica aguda en los menores, al igual que el uso de probióticos, de simbióticos, de todas esas cosas son desaconsejables por la guía de práctica clínica, y en especial la loperamida, que no la deberíamos usar en menores de 5 años. En cuanto a los antieméticos, el único recomendado es el ondansetron. Lo podemos utilizar a partir de mayores de 1 mes y se da una dosis única. ¿Para qué lo ideal es de esa dosis única? Para poder más adelante iniciar la vía oral y con eso permanecer la hidratación del niño una vez lo tengamos. Lo podemos dar por vía oral, que sería 2 miligramos en menores de 15 kilos o 4 miligramos en mayores de 15 kilos. Eso quiere decir, la tabletica viene de 4 miligramos, media tabletica para los menores de 15 y una tableta para mayores de 15 a 30. Por vía endovenosa podemos dar una dosis única de 0.15 miligramos por kilo, y se dan los niños que tienen un alto gasto con un vómito incoercible, que no toleran absolutamente nada la vía oral. No se recomienda el uso ni de alisaprida ni metoclopramida por todos los efectos extrapiramidales que pueden traer, y están desaconsejados también. En cuanto al uso de antimicrobianos, les había hablado al principio de las causas. Entre los antimicrobianos, más que todo, se usan para tratar las infecciones por bacteria, y se hacen en pacientes que se sospecha o se confirma una bacteremia o sepsis, ¿ya? También se usan en pacientes que tengan infección por vibrio cólera. En nuestro país es muy poco frecuente porque no tenemos, es por lo general asociado a brotes y no tenemos brotes por cólera,
La diarrea son pacientes que presentan diarrea con sangre, fiebre alta, un mal o regular estado general y que presentan disentería. ¿Cuándo decidimos usar esto? Normalmente la disentería y esos pacientes presentan un cuadro autolimitado en menos de 48 horas. Pero cuando ese paciente está tóxico o no tenemos, o es un paciente que no está tóxico, pero tiene disentería y no tengo la posibilidad de seguimiento a las 48 horas o menos para yo ver si hay un deterioro o una persistencia, yo inicio antibióticos, ¿ya? Y lo inicio también cuando por cosas de la vida le tomé un coproscópico, un coprocultivo y encontré la yarda, entamoeba. Y también lo hago en los pacientes que tienen alto riesgo de bacteremia, que son los pacientes menores de 6 meses, que tienen una asplenia, los pacientes que tienen coinfección con VIH, una enfermedad crónica del tracto gastrointestinal y tratamientos inmunosuprimidos, o los pacientes que tienen una desnutrición. Porque en especial en estos últimos que tienen una desnutrición, se les da tratamiento porque eso se vuelve un círculo vicioso que en realidad uno no sabe si la desnutrición los lleva a la diarrea o la diarrea los lleva a la desnutrición, y son los pacientes que más alto riesgo de mortalidad tienen por enfermedad diarreica aguda. ¿Qué vamos a usar? La guía de práctica clínica nos recomienda 2 tratamientos para vía oral y tratamiento para vía endovenosa. Para tratamiento de vía oral nos recomienda el ácido anhidrícico y la ciprofloxacina. Aquí empezamos ya mal, porque el ácido anhidrícico no se está fabricando en Colombia y ciprofloxacina no tenemos presentación pues conocida como oral para los chiquitos. En cuanto al tratamiento intravenoso, está la ceftriaxona, que sería la primera línea, y la segunda línea sería cefotaxime, que sería para el tratamiento intravenoso. Y el metronidazol solo cuando encontramos pues, presencia de quistes de entamoeba histolítica o de alguna presencia parasitaria. Básicamente, el niño que se va para la casa solamente se trata con zinc y suero y educación a la madre. Porque cuando ya hablamos de un niño que necesita un tratamiento antibiótico, por lo general vamos a tener un tratamiento que va a ser intrahospitalario y es un niño que no podemos observar a las 48 horas. Entonces, para eso ya nos quedaría la ceftriaxona para uso en el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda disentérica. ¿Cuáles son los signos de alarma que le debemos dar a las mamás por los cuales ellas nos deben consultar? Son las más de 10 deposiciones en 24 horas, que el niño empeore o no se vea bien, que no despierte con facilidad, o sea, que nos esté tirando la somnolencia, que vomite todo, que vomite más de 4 veces en las últimas horas, una fiebre, que era un niño que no nos tenía una fiebre, que había empezado con fiebre, pero que la fiebre había cedido pero que recurrió, o un niño que le apareció una fiebre de la nada porque era un niño que no tenía fiebre, a pesar de que tenía el proceso infeccioso. Es un niño que tenga un grave deshidratación, que tenga signos de peligro también, que se le vean los ojos hundidos, que no coma ni beba nada, que las deposiciones con sangre, por los que les expliqué ahorita que puede ser una indicación de iniciarle antimicrobiano, el niño que no experimenta una mejoría al tercer día. Si bien cuando hablamos de diarrea, de enfermedad diarreica aguda, hablamos de 14 días y es lo que se estima que dura la diarrea, que es algo que puede ser alarmante, que decimos 14 días, se ve más o menos que entre el tercer y el quinto día los niños empiezan a mejorar, sobre todo el gasto. Entonces, no es lo mismo un niño que nos empieza a mejorar al tercer día a uno que al quinto, sexto día todavía persiste con un alto gasto. Y también, ¿qué puede pasar? Que el niño dentro de su primer episodio de diarrea tenga una diarrea de alto gasto al inicio, que esté en su proceso de convalecencia y que después vuelve y nos haga nos aumente el gasto y lo lleve a una deshidratación. Eso también es un signo de alarma y es un signo de mortalidad, ¿ya? De alta morbimortalidad, que si presenta convulsiones. ¿Cómo vamos a prevenir la enfermedad diarreica aguda? Bueno, hablamos de un factor protector que es la lactancia materna. El factor es casi que el factor principal. Lo otro es que tenemos la vacuna, como les hablé al principio, la vacuna para el rotavirus que se pone a los 2 y 4 meses es para prevenir las infecciones por rotavirus. Si bien puede que no las prevenga del todo, nos previene las formas agresivas. Está la educación a la comunidad. Entre eso está que se debe repartir por parte de los entes territoriales y de salud
folletos, campañas de educación y en especial en los lugares donde se tiene poca salubridad y donde no se cuenta con un agua potable, en incentivar la cocción del agua. El lavado de manos frecuente en los niños desde pequeños. Normalmente a los niños cuando se les empieza a lavar las manos, ya cuando están más grandecitos o cogen las cosas con más utilidad, pero hay que tener en cuenta que los niños constantemente los estamos tocando, constantemente les están tocando cosas porque están experimentando, entonces así tengan 8 meses, 9 meses, hay que incentivar a la mamá a un lavado de las manitos. El uso de letrinas y el consumo de agua potable y el adecuado uso y lavado de los alimentos. Muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, no veo preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Entonces, le agradecemos mucho a la doctora Francisca por la charla de hoy y les agradecemos a todos por su asistencia. Que tengan feliz noche.